¿Cuándo no podemos, cuándo podemos saber gráficamente que algo no es función? ¿Qué pasa con el menos 1? ¿Qué pasa con el menos 1 ahí? En ese caso. No importa mía. ¿Qué pasa con el menos 1? Sí, se aplica el menos 1 ahí. Menos 1 al cuadrado de 1, menos 1, se hace 0. No, con menos 1. Ahí. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ¿cómo uno podría verificar que algo no es función? Gráficamente, ¿cómo uno podría verificar que algo no es función? Imaginémonos que tenemos esta función. Solamente conocemos la gráfica de nuestra función. ¿Sí? Una de las formas de representar, o ver que algo no es función, es a través de trazando una recta paralela al eje Y. En algún lugar de la gráfica. Si esa recta toca en más de un punto, entonces esto no es función. ¿Sí? En este caso, si trazo una recta paralela al eje Y en este sector, me doy cuenta que la recta toca en 3 puntos. Si ya tocan 2, ya no es función. ¿Sí? Y si tocan más de 2, menos. ¿Por qué? Porque en esta función yo le estoy entregando un valor. Por ejemplo, le estoy entregando el x1, pero me está devolviendo 3 valores. O sea, me está devolviendo este valor que está acá, este valor que está acá y este valor que está acá. ¿Sí? Y nosotros habíamos dicho que una función uno le tiene que pasar uno le pasa un valor y le tiene que entregar exactamente un valor. Entonces, una forma de verificar gráficamente que algo no es función es trazando una recta paralela al eje Y y ver que toque en más de un punto. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a otro tipo de funciones que son muy populares, que son función definida por secciones. ¿Qué pasó? Entonces, para ello, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, esta función f de x, que va a valer 1 menos x, si x es menor o igual a 1, y va a valer x cuadrado si x es menor que 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale f de 0? Acá. Fíjense, voy a hacer acá una pequeña gráfica. Voy a hacer una pequeña gráfica. Aquí está x, aquí está y. Por ejemplo, el 1, en este caso, el 1 es un punto crítico. ¿Por qué es crítico? Porque antes del 1 pasa algo y después del 1 pasa otra cosa. ¿Eso por qué? Por la definición de esta función. ¿Sí? Para todos los valores x menor o igual a 1, tengo que ocupar esta función que está acá, mientras que para todos los valores, perdón, esto está mal escrito, acá mayor, mayor. Entonces, para los x mayores que 1 voy a ocupar esta función que está acá, y para los x menores iguales que 1 voy a ocupar esta función que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale f de 0? ¿Qué función tengo que ocupar para calcular f de 0? Tengo que ocupar una que esté antes de 1. ¿Quién está antes de 1? La primera función. Entonces, para calcular f de 0, en este caso esto va a ser 1 menos 0. Y eso es 1. Pero, por ejemplo, si yo tuviese que calcular f de 2, eso va a ser
¿Cuál tengo que ocupar? Una que esté por este lado, ¿no es cierto? Porque voy a ocupar el 2, delante ocupé el, una función que estuviera por acá por el 0. ¿Quién está después del 2? O sea, ¿quién está para los x mayores que 1? Es esta función de acá abajo, x al cuadrado. Entonces, esto va a ser x al cuadrado. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero calcular f de 1? ¿Cuánto va a valer f de 1? F de 1, fíjense que acá está definido el 1. Esta me define, la primera función, la primera parte de la función me define para los x menores o iguales que 1. O sea que puedo ocuparla para x igual 1. Para x igual 1 me va a quedar 1 menos 1. O sea, va a valer 0. ¿Sí? Así que, ojo con estas funciones definidas por partes. ¿En qué me tengo que fijar yo? Me tengo que fijar en los intervalos donde está definida. Por acá, por el lado derecho, va a estar la función f de x igual x cuadrado. Mientras que en este caso va a estar f de x igual 1 menos x. ¿Sí? Entonces así uno podría ir dándose muchos valores y uno podría encontrar una gráfica solamente graficando puntos. ¿Ya? Podría quedar propuesto, ¿cierto? Que se hagan dos tablitas, en este caso. ¿Sí? ¿Cómo serían las tablitas en este caso? Por ejemplo, yo me puedo hacer dos tablitas. ¿Sí? Por mientras, que yo no conozco mucho cómo son las gráficas de las funciones. Aquí coloco x y aquí coloco f de x. Por ejemplo, vamos a ocupar la primera, 1 menos x. Y acá hago otra tabla con x y f de x igual x cuadrado. Y en este caso voy a ocupar todos los x menores o iguales que 1. Voy a ocupar ese intervalo. Y acá voy a ocupar todos los x mayores que 1. Entonces simplemente me puedo ir dando valores. Por ejemplo, cuando x vale 0, vimos que esto valía 1. Cuando x vale menos 1, por ejemplo, va a ser 1 menos menos 1, o sea, va a ser 1 más 1, o sea, va a ser 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si le entrego el menos 2? Va a ser el 1 menos menos 2, o sea, va a ser 1 más 2, va a ser 3. Mientras que en este caso, si yo le entrego el 2, me entrega el 4, ¿cierto? Si le entrego el 3, me entrega el 9, y si me entrega el 4, el 16, ¿cierto? Tengo que ir elevando al cuadrado. Y, por ejemplo, lo que yo quiero que empiecen a hacer es, por ejemplo, si yo les doy una tabla, poder graficar estos puntitos que están acá. El 0,1, ¿no es cierto? Está por acá. Menos 1,2 por acá. Menos 2,3 por acá, ¿no es cierto? Y esto sería algo de esta forma. Hasta que llegue al 1, y justo en el 1 valía 0, ¿cierto? En el 1 valía 0. Y la otra función, no sé, partirá por acá, después en el 2 valía 4 por acá. Va a ser algo más o menos así, la otra función. Fíjense que si la función que está al lado derecho, que vale x cuadrado, yo lo evalúo nulo, me devuelve el 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero esta función del lado derecho no puede tomar el valor 1, entonces uno la puede escribir con un círculo, con un agujero blanco, mientras que la otra, si toma el valor, la puedo escribir con un agujero lleno. Entonces fíjense que esta función como que tiene un saltito ahí, ¿cierto? Viene desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿no es cierto? En esa dirección, la función viene decreciendo hasta llegar a 0 y después se pega un salto al 1 y empieza a crecer. ¿Sí? Así que observen esta función como es. Voy a hacer una observación para ver otro tipo de función definida por partes que es muy importante. Espero que ustedes conocen, observación, el valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto es una forma de poder medir, ¿no es cierto? Medir distancia. Si yo tengo la recta real y tengo ubicado el 0, ¿cierto? Si yo quiero calcular valor absoluto de menos 3, ¿cierto? El valor absoluto de menos 3 es la distancia que hay desde el menos 3 al 0, ¿no es cierto? Y eso es 3. Se designa con unas barras, ¿cierto? Al lado del número, y eso es 3. Entonces vuelvo a decir, valor absoluto es una distancia. Como es una distancia, nunca puede ser negativo, porque es una distancia, ¿no es cierto? Si yo tengo una mesa, yo no puedo medir, no puedo agarrar una regla y decir, esta mesa mide menos 2. No puedo decir eso, ¿cierto? Las distancias son positivas.
Es algo que vieron en el curso de física también, ¿cierto? Cuando estaban viendo la unidad y los tipos de unidades. ¿Sí? Entonces, fíjense que el valor absoluto de menos 3 es igual al valor absoluto de 3 y eso es 3. ¿Sí? O sea, si yo calculo el valor absoluto de 3, esa distancia también es 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define el valor absoluto? El valor absoluto vale A de cualquier número si A es positivo y vale menos A si A es negativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo calculo el valor, ¿no es cierto? Yo tengo que mi definición dice que el valor absoluto vale A para los A mayores o iguales que 0 y vale menos A para un A negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me doy menos 100? ¿Qué parte de la función tengo que ocupar? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿cierto? Porque si A vale menos 100, tengo que estar ubicado para los números que están antes del 0. Entonces, si A vale 100, tengo que escribir menos lo que está dentro, menos A. En este caso, fíjense que A vale menos 100. Entonces me va a quedar menos 100, porque tengo que escribir A, y adelante de A le tengo que poner un negativo. Entonces me queda menos por menos, o sea, me va a quedar 100. ¿Sí? Por ejemplo, menos raíz de 2. ¿Sí? Valor absoluto de menos raíz de 2. Tengo que escribir el A y le tengo que poner un menos adelante. Y menos por menos más, entonces me va a quedar más raíz de 2. Por lo tanto, fíjense que uno puede definir la función valor absoluto. ¿Qué va a ser la función valor absoluto? La función valor absoluto, ¿cómo la podríamos definir? La podemos definir por secciones o por partes, ¿ya? Una función definida por partes o decir definida por secciones es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se define la función valor absoluto? Va a valer x si x es mayor que 0 y va a valer menos x si x mayor o igual a 0 y x si es menor que 0. Va a valer menos x si x es menor que 0. ¿Sí? ¿Estamos ok por el momento? Así que continuamos. Ahora vamos a ver una definición que es con respecto a simetría. Simetría. Cuando uno estudia la simetría de las funciones, en un principio, lo que nos interesa ver cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Entonces vamos a definir los dos casos. Entonces, función par entonces f es par si f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Y función impar f es impar si f de menos x es igual a menos f de x. ¿Ya? Entonces sabemos cuando una función es par y sabemos cuando una función es impar. ¿Por qué nos referimos a simetría? Cuando hablemos de una función par, lo que vamos a ver un reflejo al lado derecho del eje Y, vamos a ver lo mismo que se ve al lado derecho, lo vamos a ver al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces va a haber una simetría con respecto al eje Y. Mientras que para los casos de función impar, nosotros lo que vamos a ver una simetría con respecto al origen. ¿Sí? Entonces primero veamos algebraicamente qué significa esto de que una función sea par o sea impar. Por ejemplo, esta función f de x igual a x cuadrado. Esta función será par o impar, ¿cierto? Será par o impar. Como esta función par o impar. Entonces veamos. Siempre para ver si una función es par o impar, simplemente reemplazo f de menos x, ¿ya? En este caso, f de menos x es lo mismo que menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Y como nosotros ya
estamos más grandes, sabemos que menos x al cuadrado es x al cuadrado. ¿Pero quién es x al cuadrado? X al cuadrado es f de x. Entonces, f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, f es par. ¿Sí? Veamos un caso de una función que no sea par. Por ejemplo, f de x igual a 2x más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será esta función? ¿Será par o será impar? Entonces, calculemos f de menos x. F de menos x va a ser 2 por menos x, ¿cierto? Más 1. Y esto va a ser 2 menos 2x más 1, ¿cierto? Ya, pero menos 2x más 1. ¿Qué relación tiene con respecto a la función f de x? ¿Existe alguna forma de poder escribir f de x o este término función de f de x? En este caso no, ¿cierto? Porque tendrían que haber dos menos por lo menos. Entonces en este caso nosotros no tenemos ni una función par ni una función impar, ¿sí? Ahora, otro ejemplo. La función f de x igual x al cubo. Veamos cómo es esta función, veamos si es par o impar. Entonces calculamos f de menos x, esto va a ser menos x elevado a 3, y esto va a ser menos x, ¿cierto? Por menos x, por menos x, menos por menos más por menos menos, entonces esto va a quedar menos x al cubo. Y como tengo menos x al cubo, esto es lo mismo que menos f de x. Entonces, como f de menos x es igual a menos f de x, entonces f es impar. ¿Sí? ¿Les queda claro? Cualquier cosa, vayan escribiendo, por favor. Y otro ejemplo, f de x igual x a la 5 más x, por ejemplo. Calculemos cuánto vale f de menos x. F de menos x va a ser menos x elevado a 5 más menos x. ¿Sí? Pero menos x elevado a 5, como un número negativo está elevado a un número impar, eso sigue siendo un número impar, entonces esto va a ser menos x a la 5 más por menos, menos x. Y eso lo podemos factorizar por menos. Entonces me va a quedar menos factor común de x a la 5 más x. Pero x a la 5 más x, ¿cierto? Eso es f de x, entonces esto va a dar menos f de x. Entonces en este caso tenemos que f de menos x igual a menos f de x, por lo tanto f es impar. ¿Sí? Fíjense que es súper importante cuando ustedes están haciendo problemas, concluir el problema, es decir, esto es tanto, o esto es... No sirve a veces solamente escribir el resultado, dejar así como las cosas a medias, siempre tienen que concluir un problema. Ya. Y por último, vamos a ver el último ejemplo, ¿ya? Y vamos a ir cerrando este capítulo. Mañana vamos a empezar con función creciente y función decreciente, ¿sí? Y vamos a dar más definiciones de funciones. Lo que quería ver yo hoy era hacer como una introducción a las funciones, ¿cierto? Los tipos de cómo se puede representar y las cosas que podemos ir construyendo o sabiendo de la gráfica de las funciones. Fíjese que hasta el momento podemos identificar una función o la podemos graficar a través de los puntos dando alguna tabla de ellos, ¿cierto? Nosotros mismos vimos que nos podemos definir una tabla y también sabemos identificar cuando algo no es función, sabemos ver cuando una función es definida por parte y por último podemos ver la paridad de una función. Entonces, este ejemplo es, si quiero ver la paridad de esta función, es 2 x al cuadrado más x a la cuarta. Entonces, ¿cuánto vale f de menos x? En este caso va a valer 2 por menos x al cuadrado más menos x a la cuarta. Pero sabemos que un número negativo elevado a un número par siempre es positivo. Y en este caso nos va a dar f de x, ¿cierto? Entonces f de menos x igual f de x, por lo tanto f es par. ¿Sí? Entonces, gráficamente,
¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando uno tiene que una función es par, todo lo que está al lado derecho ocurre lo mismo a la izquierda. Esta es una simetría con respecto al eje Y.